Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre los juicios. Este es el índice que vamos a abordar. Los juicios y la estructura de la temporalidad, cómo se fundan, la doble cara y las formas de ser. Empezamos, ¿qué son los juicios? Pertenecen a la clase de actos lingüísticos básicos de las declaraciones, ya que generan nuevos mundos, nuevas realidades. La realidad que generan reside totalmente en la interpretación que proveen. El juicio siempre vive en la persona que lo formula, es decir, es de acuerdo a la formación o educación que hemos tenido o de las vivencias que hemos tenido, son las interpretaciones que nos van a hacer generar estos juicios. Y lo que las hace válidas es la autoridad que conferimos a la persona que las emite. Juicios y temporalidad. Primero vamos a entender cuándo, así como pueden ser válidas o inválidas algunas declaraciones, también podemos entender que los juicios pueden ser fundados e infundados. Los fundados son aquellos cuando existen hechos en el pasado que justifican lo que estamos diciendo. Y los infundados son cuando generalizamos sin fundamentos suficientes, es decir, que no existen muchos hechos en el pasado para poder asegurar que este juicio está correctamente bien ejecutado. Tiene que ver con los tres tiempos. En el presente, al momento de que emito el juicio, es como si estuviera emitiendo un veredicto en ese momento. Supongamos que estamos hablando de que, que Juan es puntual o impuntual. En el momento que lo estoy emitiendo, estamos utilizando el tiempo presente. Tiene que ver con el pasado, ya que lo vamos a basar en observaciones hechas que ya sucedieron. Es decir, yo puedo decir que es puntual con respecto a que toda la semana ha estado llegando en tiempo, o puedo decir que es impuntual si toda la semana o todas las semanas previas ha estado llegando tarde a su hora de trabajo. Y con el futuro, ya que si estos juicios son fundados, es decir, que existen los suficientes hechos para poderlos fundar o hacerlos válidos, podemos proyectar con más probabilidad lo que va a suceder. Es decir, si alguien pregunta el día de hoy si ya llegó Juan, de acuerdo a todos los hechos en los que ha llegado tarde, yo podría decir que probablemente va a llegar tarde o que probablemente también mañana va a llegar tarde. Hay dos circunstancias en las que podemos participar para hacer el futuro diferente y es lo interesante de los juicios, que constantemente podemos estarlos revisando para hacer estos cambios hacia el futuro. Una es a través del aprendizaje, que es aquellas cosas que podemos aprender a ser diferente para cambiar estos escenarios. Por ejemplo, hablando de Juan, si él se diera cuenta de que todos los días llega tarde, a lo mejor podría hacer cambios para dormirse más temprano y levantarse temprano, tomar el autobús con tiempo o salir más temprano para que no le toque tráfico si es que le toca conducir. Y la innovación es que justamente en esta evaluación o reevaluación sobre los juicios que tenemos, podemos permitirnos la oportunidad de descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Por lo tanto, como les decía, debemos ser lo suficientemente abiertos para tratar nuestros juicios como señales temporales. Todos los juicios que normalmente tenemos eh, pueden ser catalogados como temporales, ya que los podemos cambiar de acuerdo a estos aprendizajes de segundo o tercer orden que nos ayudarían a ver la realidad desde otras perspectivas y someterlos a revisiones constantes. Es decir, si ese juicio sigue siendo válido en nuestra época o era un juicio que teníamos de acuerdo a la situación o a la época en la que vivíamos anteriormente. Eso es muy interesante porque se relaciona con el tema del liderazgo. Los líderes saben cómo aprovechar estos juicios para orientarse en medio de las incertidumbres, de acuerdo a lo que comentábamos, de que se pueden proyectar hacia el futuro.
de acuerdo a cómo se comporta la sociedad o ciertas tendencias, podríamos proyectar cómo se van a comportar en el futuro y por lo tanto adelantarnos a generar nuevas estrategias para poder enfrentarlas. Pero también es importante que no nos convirtamos en prisioneros de estos juicios, ya que nos estaríamos limitando la posibilidad de ser innovadores o de aprender nuevas formas de hacer las cosas. ¿Cómo se funda? Son 5 características. Primero es que siempre emitimos un juicio por y para algo. Ya sea que visualicemos un juicio para abrir o cerrar posibilidades. En el momento en el que yo en una junta digo abiertamente que Juan es impuntual, todas las demás personas que no lo tenían consciente, pues empezarían a analizar esta situación sobre esta característica que yo estoy mencionando sobre Juan. Y obviamente, si yo soy el jefe de Juan, tengo la autoridad suficiente para que las demás personas me lo crean. Pero si soy alguien que a lo mejor no tiene mucho contacto con Juan o Juan no trabaja directamente conmigo, van a decir, pero pues a lo mejor no está en tu departamento o no creo que estés todo el tiempo en la puerta observando a qué horas llega Juan. Entonces, o al revés, si yo dijera que Juan siempre llega puntual y digo abiertamente en una reunión que Juan es puntual y por lo tanto le vamos a asignar una tarea definida que se requiere de la puntualidad para ello, pues entonces le estaría abriendo las posibilidades a Juan para poder tomar ventaja de esa nueva tarea. Segundo, cuando lo hacemos estamos suponiendo que se coteja con un conjunto de estándares de comportamiento para juzgar el desempeño de los individuos. Pueden ser en temas de honestidad, de ética, de responsabilidad, de puntualidad, perdón. Eh, Cualquier tipo de estándares que nos permitan hacer estos juicios tienen que cumplirse con ciertos requisitos o ciertas características de ese comportamiento para que realmente se considere como un juicio o que lo estamos cotejando con esta serie de estándares. Cuando emitimos un juicio, lo hacemos desde un dominio particular de observación, es decir, existen diferentes dominios como es lo personal, lo familiar, lo profesional, etc. Entonces, a lo mejor yo puedo decir que para el trabajo es muy puntual, pero a lo mejor para las relaciones personales, cuando se le invita a una fiesta o algún otro evento informal, siempre llega tarde. Entonces, al momento de que yo digo que Juan es puntual, tengo que hacer referencia a que el dominio que estoy hablando es el profesional. Siempre llega puntual a su trabajo. ¿Cómo llega, qué tan puntual llega a sus fiestas o compromisos sociales? No lo sé. Yo solamente estoy hablando del dominio profesional. Cuarto, se logra fundar un juicio al proveer afirmaciones en relación a lo que estamos juzgando. Es decir, estas afirmaciones ya hemos visto que son hechos. Entonces yo voy a decir que es puntual porque en todas las juntas siempre llega puntual, a su hora de trabajo llega puntual, cuando hacemos reuniones mensuales llega puntual. Entonces son hechos que yo constato que efectivamente Juan es puntual. O por el otro lado, si digo, las 3 últimas juntas semanales que hemos tenido ha llegado impuntual, siempre que dan las 8:15 de la mañana, pasas por su lugar y todavía no se encuentra. O a lo mejor cuando se le pide algo, tarda 2 días más de lo que debería de tardarse en entregar dicha tarea. Entonces, estas series de hechos los estoy relacionando con los estándares de la impuntualidad y por lo tanto estoy proveyendo afirmaciones. Y la quinta es que la cantidad de afirmaciones que proveemos no garantiza que lo consideremos bien fundado. Es decir, que si a lo mejor somos muy generales o generalizamos mucho una situación y estamos dando afirmaciones, no necesariamente tiene que ser verdadera. Es decir, si yo digo, es que Juan es puntual porque hoy y la reunión pasada llegó tarde. Bueno, sí, a lo mejor a 2 situaciones llegó tarde, pero en todas las demás reuniones que se hacen durante la semana, no llega tarde, llega puntual a su hora de trabajo, todo lo que le pedimos siempre lo entrega puntual. Entonces, con estas 2 afirmaciones que estoy proveyendo,
no es suficiente para garantizar que el juicio está bien fundado. Entonces es importante que podamos proveer la mayor cantidad de afirmaciones que corroboren que efectivamente el juicio es fundado. También es importante que cuando emitimos un juicio nos comprometemos primero a tener la autoridad para hacerlo y segundo, proporcionar fundamentos para ese juicio. La doble cara de los juicios. Es muy fácil emitir juicios, pero recordemos que toda acción revela el tipo de ser que la ejecuta. Y esto nos remonta al segundo principio de la ontología del lenguaje, que es actuamos de acuerdo a cómo somos. Es decir, dependiendo de los juicios que estemos emitiendo constantemente, será la forma en que las otras personas nos estén observando. Y no por ello significa que estemos bien. Recordemos que todas las cosas que emitimos a través del lenguaje es simplemente una interpretación de nuestra realidad. Por lo tanto, todos los juicios van impregnados de esta interpretación que nosotros tenemos. Y revela mucho. Dicen por ahí que los juicios es como una ventana al alma de la persona que los emite. Y por último tenemos a los juicios y la forma de ser. Aquí tenemos a tres tipos de personas. Aquellas personas que se caracterizan por vivir de juicios ajenos y que por lo tanto no se constituyen como centro generador de juicios que rigen su propia existencia y por lo tanto carecen de autenticidad. Es decir, esta condición de inautenticidad los hace que estén buscando frecuentemente la aprobación de los demás. Y por lo tanto, al no satisfacer esos estándares de las otras personas, nos genera tristeza y sufrimiento. La segunda dimensión es aquella que consiste en tratar los juicios como afirmaciones sin hacer la distinción entre ambos. Recordemos que las afirmaciones son hechos y los juicios son temporales. Por lo tanto, cierro espacio para la transformación, ya que veo ahora los rasgos como permanentes, es decir, este juicio que yo tengo no lo puedo cambiar y ya así como yo pienso ahorita, es como va a seguir siendo siempre. Por lo tanto, me cierro al aprendizaje y clausuro estas posibilidades de visualizar las perspectivas de otras personas. Y la tercera se refiere a quienes viven sin ser capaces de distinguir entre juicios fundados e infundados. Por lo tanto, a la vida les resulta un misterio, ya que todo lo que escuchan o todos los juicios que escuchan se los creen, sin cuestionar a la persona que los emite si están fundados o no y si tiene la autoridad para hacerlos. Y por lo tanto ven el éxito de los demás como injusticias porque él sí lo puede hacer y yo no, pero es que no se ha puesto a reflexionar sobre lo que está haciendo mal para poderlo cambiar y obtener los resultados que las otras personas tienen. Por lo tanto, este tipo de personas viven normalmente en resentimiento y odio hacia las demás porque no les parece justo que ellos no tengan éxito y los demás. De tarea se llevan a analizar cuáles son los juicios más arraigados que tienen, que recordemos son temporales y que tenemos que estar sometiendo a revisión constantemente. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos ejemplos? Bueno, más bien, ¿cuáles son algunos ejemplos? Podrían ser, ¿qué opino sobre el aborto, sobre el feminismo, sobre el emplear a personas de la tercera edad, sobre aquellos temas que ya conozco y que no he permitido que alguien más me dé su punto de vista o de los intereses o gustos que yo tengo, ya sea la música, equipos de fútbol, partidos políticos, y no me he dado la oportunidad de conocer la postura de las otras personas. Eso queda de tarea y lo vamos a estar comentando durante la clase.